ser la señalada. Mire, con usted pasó eso, con usted pasó aquello, no entendemos. Y bueno, gracias a Dios, más adelante vamos a ver que dio con un hombre justo, como dice la palabra de Dios, un hombre sabio. Bueno, alguien conforme a la palabra de Dios tiene sumisión, sumiso, rendido a lo que Dios tiene para él. Rendirse a la soberanía de Dios. Decir que nosotros somos tan pequeñitos, pero Dios tan grande y que Dios ya conoce más allá de este plan que yo tengo ahora. Y si yo me rindo a su voluntad es porque le estoy entregando todo y voy a dejar que Él obre. Es reconocer que Él sabe lo que es mejor para mí, sabe lo que es mejor para ti y que estoy dispuesto a dejarme guiar completamente por el Señor. Incluso cuando el plan que el Señor tiene para mí no sea lo que yo tengo en mente, ¿cierto? Que en mi mente estaba estudiar, que en mi mente estaba hacer otras cosas, pero Dios nos cambia y ese rumbo dice, no, es que yo te tengo a ti para otra cosa, para algo más grande, ¿cierto? Alguien que es conforme a la palabra de Dios tiene humildad, hermanos. Implica reconocer que dependemos de Dios y que estamos necesitados siempre de su gracia y de su perdón. Es estar dispuestos a esperar en Él, ¿cierto? María acepta la voluntad de Dios sin reservar, ¿cierto? Sin importar nada más. Hermanos, yo anoto absolutamente todo. Ahora me quiero detener en el primer aspecto, que es en el cual quiero hacer hincapié o quiero hacer énfasis. Recordemos que la voluntad de Dios, como dice la palabra de Dios en Romanos 12, Romanos en el capítulo 12, en el versículo 2, abramos, hermanos, allí un momentico todos la Biblia. Es un versículo bastante conocido. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, ojo, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Si volvemos al caso que estamos desde el inicio, para ella tal vez no cumplía con todos esos aspectos, pero ella se rindió a esa voluntad de Dios. Ahora, si vamos, ahorita mencionaba que ella era una mujer judía, una joven judía, y en esa época, hermanos, según la ley, quien quedaba en embarazo, pues así, y no se sabía quién era el papá, había una consecuencia, y es que esa mujer era pues condenada a muerte, a morir, ¿cierto? Por infidelidad. Entonces mire que ahí también ella estaba sumando como eso, bueno, voy a ser culpable por infidelidad. Pero aquí es donde vemos algo muy importante, hermanos, y es que en este caso, quiero que vayamos, espérenme que aquí se me perdió la citica. Y es que, hermanos, que José, su marido, estoy leyendo en San Mateo, por allá en el capítulo, versículo 19 del primer capítulo, José, su marido, como era justo, mire que aquí ya todo estaba siendo ordenado por Dios. Como José era justo y no quería infamarla, era un hombre bueno, ¿cierto? Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta: he aquí una mujer concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y él despertó del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que no nació Jesús. Aquí hubo una intervención divina directamente, ¿cierto? Dios habló a María, pero también fue y habló a José en sueños, ¿cierto? María pudo cuestionar, pudo negarse, pudo hacer reclamos, hasta podía enojarse y no aceptar la voluntad de Dios, como muchas veces lo hacemos nosotros. Como muchas veces renegamos porque no se nos da un negocio, porque no se nos da un plan que tenemos. Ella también lo pudo hacer. Pero entonces, si uno se coloca a pensar, si María hubiera dicho no, yo no quiero, simplemente Dios hubiera elegido otra mujer.
otra mujer más, y no hubiéramos leído, quizá no ni siquiera hubiera estado registrada en la Biblia, que ella fue como una opción, pero María decidió aceptar la voluntad de Dios y mire todo, lo acompañó a Jesús en todo su transcurrir, pudo ver milagros, o sea, lo que María presenció a través de ese hijo que nació de ella fue algo maravilloso, fue como de los primeros testigos, ¿cierto? Como dicen por ahí, de la primera línea, y presenció absolutamente todo, gracias a que ella como dicen por ahí, se arrojó a los brazos del Señor y dijo: sí, yo voy a cumplir su propósito. Ella responde con humildad y con obediencia. Mire que en el mismo versículo que leíamos al inicio lo podemos ver. Ella responde: sí, hágase conmigo tu voluntad, hágase conmigo, conforme a tu palabra. Y hermanos, esa es la respuesta correcta. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y esa es la que todos, absolutamente todos, debemos de dar a Dios cuando estamos atravesando momentos inciertos. Cuando no vemos absolutamente nada: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando vemos que todo está desordenado, cuando necesitamos que una promesa se cumple en nosotros: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Apoderarnos de eso. Mire que está para María, pero está también para nosotros. Y mire que si vamos ahí justo atrás, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios, y eso es una promesa de la cual nosotros podemos apropiarnos, hermanos. No es fácil, para nadie es fácil aceptar la voluntad de Dios, y más cuando nos duele, ¿cierto? Cuando nos están quitando eso a lo que nosotros nos aferramos y dicen: pero es que, Señor, es que lloré por eso, pero me estás diciendo que lo deje. Señor, pero es que lloré por eso y ahora lo tengo que abandonar. Y ahí es donde duele, ahí es donde la voluntad de Dios realmente nos desafía como cristianos. Porque es muy fácil cuando es algo pasajero, pero muchas veces, hermanos, yo diría que la gran mayoría de veces, cuando Dios nos pide que nos arrojemos en sus brazos, es cuando estamos más nosotros arraigados a ellos. ¿Y por qué lo hace el Señor? Porque Él ya conoce más adelante lo que va a pasar, ¿cierto? Así aquí al inicio la voluntad de Dios sea un poco dolorosa y nos haga acercarnos más a Dios, en cierto modo. Más adelante vamos a ver que el Señor, a través de eso que ya le entregamos a Él, le dijimos: Señor, sí, conforme a tu palabra. Más adelante vamos a ver, yo sí estaba muy ciega, ¿cierto? Y no había visto lo que el Señor tenía para mí a futuro. Aquí quiero traer a colación el personaje bíblico del que hablábamos en la canción, y es a Job. Mire que la misma canción dice: Dios me dio, Dios me quitó, pero aún así el nombre del Señor es bendito. Cuando él lo perdió absolutamente todo, perdió sus hijos. O sea, y Job no era cualquiera, así que tenía una finquita, unas cabezas de ganado, unas ovejitas. No, era una de las personas más adineradas de ese momento, ¿cierto? Y él lo perdió absolutamente todo, y cuando justo le llega la noticia de que los hijos habían muerto, él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Mire la dependencia que el Señor ahí tenía, que Job ahí tenía a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios puede, como le decía hace un momento, puede que no sea agradable, pero cuando dejamos que Dios sea el que direccione, al final comprendemos que esta es realmente para mí buena, agradable y perfecta. Pero quizá para muchos ahí surge una pregunta: bueno, ¿y yo qué debo hacer para entender la voluntad de Dios? Y ahí quiero que otra vez me ayudes con el Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y antes de abordarlo allá, hermanos, volviendo un poquito a la historia de Job, mire que lo que decía al inicio duele mucho, pero mire que al final, justo en el final en los versículos finales del libro dice: Job fue íntegro en todo momento, ¿cierto? Y aceptó la voluntad de Dios, listo. Y dice: en sus últimos años de vida, Job recibió de Dios más bendiciones que las que tenía antes. Pues llegó a tener 14,000 ovejas, todo él se le multiplicó, 6,000 camellos, 12,000 bueyes y 1,000 asnas. Todo eso material que antes le había sido quitado, y aún los hijos se habían multiplicado. Dios recompensó esa fidelidad que Job mostró a Dios en ese momento difícil, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer para entender la voluntad de Dios, hermanos? Ojo,
el mismo versículo lo dice, no nos conformemos a este siglo. De las primeras cosas, no nos conformemos a este siglo y a los pensamientos y acciones de este mundo, hermanos. La voluntad de Dios, hermanos, va en contra de nuestros planes, sí, pero recordemos que nosotros vamos casi siempre contracorriente, ¿cierto? Los demás van hacia otras cosas, quieren alcanzar otras cosas, quieren los placeres, lo fácil, pero nosotros vamos contracorriente porque nuestra visión está en algo más allá, ¿cierto? No en algo aquí terrenal. Y ojo, hermanos, muchas veces nosotros tendemos a cuestionar, pero es que ¿por qué? Si la hermana le funcionó orar por esa petición 7 días y lloré 14 días, pero a mí no me pasó así. ¿Por qué, Señor? Porque si el hermano le dijo, ay, es que si viene de tal color es la señal del Señor, y yo hice lo mismo y a mí no me pasó absolutamente nada, hermanos. Y es que la voluntad de Dios, hermanos, no es la misma para ti que para Él. Es muy diferente. Dios ya lo tiene tan diseñado que ya sabe exactamente lo que es para ti, lo que es para él, para ella. Ya lo tiene súper diseñado y casi nunca se va a parecer a lo de los demás. Sí, a veces las historias pueden sonar iguales porque el Dios que lo hace es el mismo, pero el plan que Dios traza para cada uno es absolutamente diferente. Así, hermanos, que no nos comparemos. Y yo creo que ese es uno de los errores más grandes de nosotros. Y ahí es donde estamos como hasta refutando esa voluntad de Dios. Y estamos diciéndole, Señor, pero llevo 7 años orándote y nada pasa. Llevo tantos años orándote y no pasa nada, Señor. Y ahí, justo ahí es donde pasa algo que es triste, ¿cierto? Que nos concentramos tanto en esa petición y es que ¿por qué no me responde? Que justo en ese momento hasta ya estamos ofendiendo al Señor. Y nos concentramos en el problema de tal modo que nos olvidamos de Él y decimos, no. 7 años y el Señor no me respondió. No, voy a mirar hacia otra parte. Ahí a mí uno escucha las historias, no espero en el Señor, hizo tal cosa y le fue súper mal, ¿cierto? No espero, y ellos mismos años después dicen, vea, y son las personas que aquí, yo sé que muchos hemos escuchado en muchos momentos que llegan y dicen, ves que no lo haga, espere en el Señor, porque mire que yo hice esto y no espere y mire lo que me pasó, ¿cierto? Y qué grave error, hermanos, qué grave error. Porque si nosotros estamos despreciando esa voluntad de Dios para con nosotros, a lágrimas que sí nos va a costar a futuro. A lágrimas, hermanos. Porque es mejor quedarme aquí en el altar por los años que el Señor quiera, por el tiempo que el Señor quiera. Pero aquí, hermanos, sino yendo a hurgar y a buscar afuera, como dice por ahí, lo que a mí no se me ha perdido. Es preferible que yo permanezca en la casa de Dios los años que sean, hermanos, pero que siga aquí constante, aquí ferviente, aquí buscando la presencia del Señor, pero aquí, hermanos, porque hay historias las que hemos escuchado de muchos que se fueron allá a buscar lo que no se les había perdido y tristemente no pudieron venir aquí a contar la historia, ¿cierto? Entonces ahí mire que, hermanos, ¿hasta qué punto estoy cuestionando tanto esa voluntad de Dios que estoy ofendiendo lo justo a Él? Y es que Dios no necesita, hermanos, una ayudita extra de nadie. Él no lo necesita, Él ya es todopoderoso, ¿cierto? Él ya lo puede todo, hermanos. Así que nosotros simples y viles humanos, ¿qué vamos a hacer por Él si Él ya lo hizo todo? Él ya lo sabe todo, así que no busquemos lo que no se nos ha perdido, ¿cierto? Al contrario, enfoquémonos en la palabra de Dios. Enfoquémonos, volvámonos apasionados de estudiar la palabra de Dios, volvámonos apasionados de tener una relación tan cercana con Él, que ese vacío que tú decías de estar buscando en otro lugar, el Señor lo llena tanto que tú sientes que el tiempo pasa y cuando menos pensó, el Señor te respondió. Y siempre pasa así, cuando menos pensaste, porque estabas tan conectado mirándole a Él, tan en las cosas de Él, que cuando menos pensaste, la sorpresa. Y ahí uno se da cuenta, cómo me gocé este tiempo esperando en el Señor, pero ahora cómo me voy a gozar esta recompensa que el Señor me ha entregado, ¿cierto? Solo así, hermanos, entenderemos, solo cuando estamos realmente en relación constante con el Señor, cuando estamos leyendo su palabra, solo ahí es donde verdaderamente vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. De otra manera no, hermanos, ¿cierto? María aceptó y dijo, hágase conmigo
Job dijo, Dios me dio, Dios me quitó. No importa, Él sigue siendo Dios. Y ese es un reto hoy para nosotros, ¿cierto? A Él se le multiplicó todo y a ti, hermano, si confías, si sigues orando, si sigues clamando, si sigues buscando el rostro del Señor, también contigo se va a hacer. Y yo lo creo así porque yo sé que aquí muchos somos testigos de eso que por lo cual hemos orado, que ahorita el Señor nos responde y uno dice, vale la pena, hermanos, esperar, vale la pena confiar en el Señor. Cuando estamos peleando, hermanos, en contra de la voluntad de Dios, menos es que podemos ver eso que anhelamos, mucho menos. Cuando estamos peleando contra eso es cuando más nos estamos alejando, hermanos. Y hoy el Señor te dice, vea, no esté ansioso, ¿para qué se preocupa tanto? No esté afanado, ¿para qué? O sea, confíe, yo ya lo tengo listo para ti. Solo confíe, vaya, disfrutes el culto, vaya, goces el servicio, goces en la oración, ore, hable conmigo y deje toda esa ansiedad en mí. Lo del siglo XXI, toda esa ansiedad, todo eso que nos llega a voces, vos y qué pasa contigo, que no te pasa esto. No, atrás de esas voces y usted concéntrese en lo realmente importante, ¿cierto? Solo Dios quiere que le digas en esta noche, Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ante cualquier situación, ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia, hágase conmigo conforme a tu voluntad, Señor. Y ahora, hermanos, les pregunto, ¿estamos nosotros siguiendo esos planes de Dios sin titubear o estamos dudando? ¿Estamos cuestionando al Señor en este momento? O el día de hoy le vamos a decir, no, Señor, yo voy a hacer conforme a tu palabra. Y mucho tiempo estuve divagando, estuve cuestionando, pero yo hoy me voy a extender a lo que tú tienes para mí. Y voy a aceptar tu plan para mí, ¿cierto? Así que, hermanos, yo les invito a que estemos en pie. Yo les invito a que estemos en pie. Y yo no sé quizá qué es lo que usted está pasando en esta noche. Yo no sé si usted está esperando una respuesta del Señor. Yo no sé si usted está esperando que un familiar que hace mucho rato por el cual estamos orando venga acá y no pasa nada. Yo no sé si usted está esperando una respuesta de Él, es muy específica. Y si usted es de esos que, Señor, pero es que ya no quiero la respuesta, ya anhelo la respuesta, yo no lo sé. Pero yo sí sé el Dios que tengo. Y yo sí sé que, hermanos, ese Dios que yo tengo responde en su momento. Yo soy testiga de que cuando uno ora al Señor, el Señor responde. Y en cierto momento, años atrás, cuando estábamos pasando todos un momento difícil, hubo un momento en que mi mamá estaba muy grave, súper grave. Y uno como que siente esos momentos cuando está pasando un momento difícil. Y estaba tan grave en ese momento que yo esa tarde llamé a alguien para que orara por ella. Y yo oré porque siento que algo está pasando. Algo está pasando y confiar en el Señor en ese momento en lo que iba a pasar era muy incierto. Y mi dolor era grande, era Señor, se va a morir y no te ha conocido. Se va a morir y tantos años, su familia, sus papás, sus hermanas de la iglesia, nosotras, y no llega. Y el Señor la levantó de ese lugar, la sanó. Y hermanos, yo aún no la veo aquí, pero yo creo que el Señor así con la hora que hizo ese día allá, y es porque yo la voy a ver acá, y porque el Señor con todo, hermanos, tiene un propósito. Así que yo le invito, hermanos, así usted todavía no vea nada y no entienda nada, hermanos, abandonémonos en el Señor. Y en esta noche, Señor, conforme a tu palabra, que se haga conmigo. Yo hoy deposito en ti mi confianza y sé que a futuro yo voy a ser el que va a estar aquí y el que va a testificar de eso. Y el que va a decir, vea, el martes 13 de febrero escuché esto y me lo tomé para mí, y ahorita mire lo que tengo, lo que el Señor me ha dado. Porque solo el Señor está esperando que usted con su labio le diga, Señor, conforme a tu palabra hágase en mí. Y que usted lo declare en esta noche en un acto de fe. Así que oremos, hermanos, al Señor y entréguele al Señor todo. Entréguele su ansiedad, entréguele lo que está pasando, entréguele esas dudas, esos cuestionamientos, que el Señor va a responder a usted.
Deje de estar inquieto por cosas que ahorita no podemos cambiar. Así hagamos miles de cosas ahorita, hay cosas que no podemos cambiar, pero Él sí responde. Oh Dios poderoso, estamos en esta noche, Señor, aquí, tu pueblo de Gaitán, Señor Jesús. Estamos aquí, Señor Jesús, porque en esta noche, Señor, queremos, Señor, decirte que en nosotros queremos que se haga conforme a tu palabra. Señor, que quizás me he cuestionado muchas cosas, Señor, que quizás hago sin orar, Señor, y te reclamo a veces, pero hoy me voy a abandonar en ti, voy a decir: hágase en mí conforme a tu palabra. El plan que tienes para mí lo acepto en esta noche. No importa si es difícil, no importa cuánto haya que esperar, pero lo acepto para mí, Señor. Lo tomo para mí, Señor Jesús. Y puedo creer, Señor, que vas a orar y que más adelante voy a testificar, Señor, de que tú eres un Dios bueno y de que tu voluntad buena, agradable y perfecta se hizo realidad en mí, Señor Jesús. Confío en ti, Señor Jesús, en lo que harás, Señor Jesús. Creo en ti, Señor Jesús, en lo que vas a hacer, Señor, en mi vida, en lo que vas a hacer